que no lo ganó, obviamente, el combate, pero Randy Orton lo celebró increíblemente. ¿Y cómo no lo va a celebrar con el talento que tiene? Ahora, mi pregunta es, ¿se va a llevar bien con Rey Fénix, sabiendo que el próximo sábado van a ser enemigos para enfrentarse a Ethan Page por el título norteamericano? Te soy honesto, de que se lleven bien, no tengo la menor duda. Lo que sí te puedo decir es que al otro lado de la ecuación tienen a individuos que no es que se lleven bien ni que se lleven mal. Es que vamos, son una máquina muy bien aceitada. Y es ahí el riesgo que están enfrentando con todo su talento Rey Fénix y Jevon Evans. Ustedes vieron esas tijeras, de verdad. ¿Vieron esas tijeras? Olvídense. Ángel lo tenía listo, pero no. Rey lo enciende. ¿Y de qué manera riposta? Se queda tambaleando rápidamente. Hay relevo de parte y parte. Jevon, Berto, abanica la brisa Berto. El que rebota se lo lleva. ¿Vieron cómo rebotó? Uno. ¿Vieron cómo rebotó ese hombre? Él se detiene en el vuelo. Es como si flotara, de verdad. Ahora, la experiencia de Berto obviamente va a decir presente. De la dinastía de los Garza. Nuevamente lento con el lazo. El enganche se produce y hablando de detenerse. 1, 2 y no hay 3 todavía para los Garza. Me encanta que Berto le responda con la misma calidad, diciendo, sí, muchachito, tú eres bouncy, tú eres rebotín, pero yo tengo lo mío también y mucho poder. Hace el columpio desde la cuerda superior y lo engancha para usar las pinzas de buena manera y eleva. ¿Vieron esa elevación? Primero se eleva perpendicular contra el ring y después saca las patadas. ¡Oh! ¡Un cortador de diamantes! ¡Dios mío! Cuidado, cuidado, que no le conviene para nada al legado del fantasma una derrota aquí. Camino a Worlds Collide. Venían con topes. Creo que los frenó como pudo Ángel. Sin embargo, el frenado es él. Por delante, por detrás con patadas. Viene por el vuelo y se lanza y recibe un comité de bienvenida en forma de 2 botas. Enganche de pierna. 1. Fénix casi se lleva la victoria. Pero tiene más, tiene más. Mira. A la cara, al rostro. Otra vez el enganche. La cobertura. 1, 2 y no hay 3 otra vez. Se repite la historia. Está en el barrio equivocado Berto en este momento. Jevon y Rey Fénix haciendo un gran equipo, sea como sea. Si eso los va a llevar a la victoria o no, ese es otro tema. Pero insisto, los Garza son una máquina muy bien aceitada. Es un combate muy importante camino Worlds Collide, donde los que más tienen que perder son justamente los Garza. Porque los otros dos van a ser igualmente enemigos el próximo sábado. ¿Por qué? Porque es fatal de 4 esquinas. El campeón canadiense norteamericano de NXT, Ethan Page. Lo va a torear. ¡Oh! A la cara directamente de Jevon Evans. Y sabemos que esa cara ha recibido golpes precisamente del hombre que está sentado al lado de la mesa de comentarios en inglés. Ethan Page y Jevon Evans tienen mucha historia que incluye a Jevon Evans quedándose sin mover la quijada por mucho tiempo. Mira cómo lo mecen, No se te olvide que Ángel también fue parte de AAA. 1, 2. Y sabe perfectamente cómo se hacen las cosas allí. No hay conteo de 3 todavía. No hay por qué revirar. El combate tiene que continuar. El próximo sábado, Worlds Collide. Directamente desde Los Ángeles. Qué día glorioso. Y después Money in the Bank. Ha sido bloqueado en su intento. Los impactos a la cara de Jevon Evans continúan lloviendo aquí. Yo me pregunto si su mandíbula estará al 100%. Nunca lo sabremos. ¡Y buena combinación, Dios mío! ¿Cómo lo apresa Berto para que Ángel entre con el rodillazo? Y ahí está básicamente colgando luego del silbido de este hombre que retumbó por toda la arena. Lo sentí. Y creo, Jerry, que la condición física de sus cuerpos es directamente proporcional a lo que han crecido dentro del cuadrilátero. Yo no sé cómo no han sido campeones en pareja aún, honestamente, con todo el talento que tienen y el recorrido, el nombre, la tradición de Monterrey, México para el mundo. Santos tiene cara de hay que resolver el asunto o si no. Bueno, yo creo que si Berto tenía algún tipo de discrepancia con el accionar de Santos, una vez que Santos fue capaz de lograr este combate de relevos australianos para Worlds Collide, creo que Berto se siente contento. Vean, Santos también fue un gran estandarte de AAA en México.
Está perdido el bouncy. Oye, ¿será que está amedrentado un poco por su debut en SmackDown? Bueno, está amedrentado porque le han golpeado, pero de todo ángulo posible. Ahora le pusieron hasta un garfio ahí en la boca. Bueno, con la fuerza de ese muchacho y el vuelo de ese muchacho no es fácil, pero lo tienen apresado. Cuidado, cuidado, cuidado con Fénix. Cuidado con Fénix, que está fresquito. Y ahora sí llevó. No va el que rebota a la esquina a pedir ayuda en su compañero de equipo. Ángel, haciendo lo que tiene que hacer camino a Worlds ¿Qué está Collide. tramando aquí? ¡Oh, wow! Exactamente lo que necesita hacer. Él tiene que mandar un mensaje para sus enemigos. ¡Oh! ¡Qué buen impacto! Sus enemigos para Worlds Collide. Y Ángel diciendo de alguna manera tenía que salir de ahí del esqueleto, simplemente lo ayuda. El combate tiene que continuar. Desafortunadamente, Jevon Evans no creo que pueda dar mucho más. Fénix está desaparecido de la foto. Creo que esto le pertenece rápidamente a los Garza y legado del fantasma. Mira, 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 mira. La Gori especial. Y directamente al esquinero. Buscando a su compañero Huberto para el enganche. Directamente cara primero contra la lona. ¡Qué hermoso candado! 1, 2, sí. No hay 3 para los Garza aún. Oye, y pensando que tan cerquita de Worlds Collide hay tantos mundos chocando, pero tantas cosas cambiando, tantas posibilidades moviéndose en el horizonte. Y aquí todo el mundo quiere llegar con victoria a semejante evento. Pero hay que labrársela, no se regala. Y esto también le conviene al legado del fantasma, pero también le conviene a Rey Fénix, le conviene a Jevon Evans. Hay que ir con impulso. Será un combate de relevos australianos, como dije antes, contra el hijo del Dr. Wagner, Psycho Clown y Pagano. Buena derribada de Jevon, puede ser el momento que lo logre. ¡Oh! Cuán largo es, lanzó su cuerpo por el aire, pero no fue suficiente para dar relevo. Ni una pulgada. No. ¡Oh! Directamente a la barbilla de Berto. Es ahora o nunca para Jevon Evans. Lo espera Rey Fénix en la esquina. Y aunque no venció en WrestleMania como el universo hubiera esperado, quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente, este hombre no ha dejado de dar la hora desde que llegó a WWE. Mira, llegó el relevo finalmente. De parte y parte. Ángel abanica la brisa, se lanza con plancha cruzada, hace el enganche directamente el canguro al centro del pecho. Patada Filomena, buena combinación con la Enzuigiri, termina, está encendido, ánimo. Con taburete, se lo lleva con las pinzas, 2 por el precio de 1. Rey Fénix encendido en SmackDown en vivo. Es impresionante la velocidad que este hombre puede desarrollar en sus accionares. Como un suaverto de taburete para la huracarrana. Mira. Hermoso Bunson, tiene en el blanco desde la cuerda superior. 1, 2, no hay 3, dice Berto. Justo a tiempo. Es ahora o nunca, Berto, es ahora o nunca, Berto. Y hay relevo. ¡Oh! Hermosa giratoria. La patada al rostro. ¡Oh! La rodilla de Ángel. Sin embargo, fue casi bajo, el legal es este. Se lanza con plancha cruzada. Creo que hasta le metió un lazo al cuello. Que recorrió este hombre. Y hablando de distancia. Hermosa patada voladora. Los 4 cuerpos tendidos. Imagínense los ánimos caldeados camino a Worlds Collide. No lo olviden, el próximo sábado desde Los Ángeles. Raza, tienen que estar presentes. Qué hermosa manera de llegar al esquinero, la cuerda superior, para ese vuelo. Gran calidad atlética aquí en despliegue con el universo diciendo "This is Sasami", sí que lo es. Y es maravilloso también para los Garza que la gente pueda ver exactamente el talento de estos 2 muchachos, que son extraordinarios, Ángel y Berto. Se han lucido, lo han contestado todo, y hablando de contestar, ráscate si te pica para Jevon Evans. ¡Qué raquetazos que se están dando! Machetazos fortísimos en el centro del ring. Jevon responde de la misma manera que le está hablando Ángel. Antebrazo europeo. Riposta de la misma forma Jevon Evans. Ángel otra vez. Jevon otra vez. El universo feliz viéndolos de cerca. ¡Oh! Con el pulso al rostro. Fue frontal. Derecha. El rebotín, hace el enganche con las pinzas, usando la cuerda superior. ¡Super
bombazo de poder. Le reventó la espalda. 1, 2 y... ¡No! Y 3 todavía para Ángel. Qué cerca que lo vio. Y no lo puede creer aparentemente Ethan Page diciendo, ¿y qué pasa aquí? ¿Cuándo termina esto? Bueno, obviamente Ethan Page se sentiría feliz porque dos de los hombres que lo van a retar por su título norteamericano salgan con las tablas en la cabeza en este SmackDown. Claro, lo que él quiere es precisamente eso, verlos lo más cabizbajos, lo más caídos posible. ¿Y será que Berto y Ángel le dan ese regalito a Ethan Page? ¡Oh! ¿De dónde Rey rayos Fénix dice vino? que no. ¿De dónde rayos vino Fénix? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, Berto, qué mal saliste volando! Y hablando de volar, y hablando de volar, y hablando de volar, directamente a la espalda de Ángel, con un pisotón horripilante a los Lo que pulmones. le falta es caminar por encima del agua. Mira. Se lanza, Dios mío. Se lanza y de qué manera, con un cisne sentón bombazo. Y mira cómo se la celebra Rey Fénix y la cara de asombro en Santos Escobar. Yo creo que Rey Fénix ya camina sobre el agua. Lo que no sé es si camina sobre el aire. El asunto de ustedes es ahí, no estén mirando al campeón. Esto no se trata de mí esta noche. Claro, esto no es por el campeonato norteamericano. Dejen al campeón tranquilo, que está celebrando apenas. ¡Hey! Ay, Dios mío. El asunto parece que después de todo sí es con Ethan Page. Bueno, ellos vinieron al prestado. ¡Oh! Hablarle feo al campeón. Impacto de Jevon Evans. Creo que se ha quedado solo Jevon, ¿sabes? Creo que se la buscó sola igual Ethan Page. Mira, con la bajita. 1, 2 y... No hay 3 todavía para Berto. Abanica la brisa. Nadie en casa. Viene con el rebote. Hermosa patada que da directamente en el cráneo. La manera en que la arma acaba de sacar Ángel. ¿Será que este hombre gana solo básicamente ahora al final? Mío. ¿Te imaginas que gane su primer campeonato en NXT? ¡Hey! Y en un combate fatal de 4 esquinas. Ethan Page una vez más. Y eso le costó. Parece que se lastimó en la caída. Jevon Evans. Es todo, y amigos. ahora más de los Garza. Vean. ¡Ah! Listo, victoria para los Garza. 1, 2 y 3. Sólido. Claro. Buena combinación. Absolutamente espectacular de parte de los ganadores, los Garza. Y sí, que no pasó en este combate, sobre todo a sus enemigos en este combate, pero igual se toman impulso y mucho de camino a Worlds Collide. Fue maravilloso tener a Ethan Page, dicen nuestros compañeros en inglés, pero desafortunadamente decidió interrumpir en la contienda y ya vieron el resultado. Gran esfuerzo de los oponentes de los Garza.